Roland Forgues, bienvenido a librosperuanos.com. Es un honor y un orgullo hacerle una entrevista por sus frondosas publicaciones. En primer lugar, quisiéramos empezar con Plumas de Afrodita, una mirada a la poeta peruana del siglo XX. ¿Cuál es la principal lección que nos deja este texto? Bueno, la principal lección es que la importancia de la literatura femenina en el Perú, y en especial la poesía, no solo la poesía, pero sobre todo la poesía. Generalmente se habla de la poesía escrita por los hombres, de la poesía en general, pero muy poco se habla de las mujeres. Fuera de Blanca Varela, no creo que en el Perú, cuando yo empecé a trabajar, se conocía a muchas otras personas que estaban escribiendo poesía. Y por eso me vino la idea de escribir ese libro. Primero hice una antología y luego ese libro, que es un ensayo sobre la creación, las distintas tendencias que podemos observar en la poesía escrita por mujeres. En la poesía escrita por mujeres peruanas, ¿encuentras como crítico literario algunas notas características? Sí, por supuesto. Hay toda la problemática que podemos encontrar en las novelas y también en todo lo escrito por los varones, obviamente, salvo que además aparece también la problemática de género, es decir, la defensa de la mujer en el sentido global del término. Aunque esto no aparezca obligatoriamente en los primeros escritos, por ejemplo, de Blanca Varela. Inclusive, no sé si recordarás que Blanca Varela, cuando se expresaba a comienzo de su poesía, se expresaba en un yo indiferenciado, ni masculino ni femenino, pero al final va a asumir realmente su estatuto de mujer y se va a expresar en un yo femenino. ¿Te dejó alguna lección en particular la publicación de esta obra? Por supuesto que sí, lo que me dejó es que realmente estaba rehabilitando un poco una escritura que se ignoraba en este país. Sobre este libro se han hecho bastantes entrevistas y se ha conocido bastante bien tu aporte. Vayamos a un segundo libro no menos controvertible e interesante, dedicado a Mario Vargas Llosa, cuyo subtítulo lleva Ética y Creación. ¿Cuál es la relación entre ambos aspectos, la ética y la creación, en relación a Vargas Llosa? Bueno, ya sabe que no se puede separar al hombre del escritor. Yo siempre lo digo, aunque, bueno, primero se esté analizando la obra, pero también detrás de la obra hay una persona. Y yo lo que digo, que uno esté de acuerdo o no con la postura ideológica de Vargas Llosa, yo sí reconozco que Mario Vargas Llosa es coherente con su postura, digamos, ideológica y con su ética, es decir, la forma de abordar la creación y de abordar al ser humano en general. Se ha dicho que Roland Forgues aquí casi coquetea con la ideología de Vargas Llosa. ¿Es cierto o no? No, por supuesto que no, de ninguna manera. Pero la gente sabe, dice tantas cosas y tantas cosas falsas que es absurdo. Bueno, yo respeto la ideología de mis adversarios. La respeto como respeto todas las ideologías que son respetables. Entonces, yo no le exijo, por ejemplo, a un amigo que piense como yo para ser su amigo. Entonces, en cambio, pero hay que hacer una diferencia entre los afectos privados, y siempre lo digo, y el trabajo profesional. Este es un trabajo profesional. Es un análisis de las obras de Vargas Llosa, desde las primeras obras, Los Cachorros, hasta las últimas. Entonces, después puede venir el afecto, porque yo nunca conocí a Vargas Llosa. Lo conocí, bueno, tiempo después de haber estudiado su obra. Lo mío me ocurrió con Gregorio Martínez y con otros. Por ejemplo, te cuento una anécdota que es muy significativa. Yo he escrito un libro sobre Gregorio Martínez. Por supuesto que estoy mucho más cercano a la ideología de Gregorio Martínez que a la de Mario Vargas Llosa. Y el día de la presentación de ese libro se me acercó una persona, una amiga, bueno, entre comillas, ¿no? Y que me dijo, pero ¿cómo tú puedes ser amigo de Vargas Llosa y amigo de Gregorio Martínez? Entonces yo le respondí con una frase de Úrsula Amaranta en Cien años de soledad. Le dije, ¿y qué tiene que ver el culo con las témporas? Efectivamente. Aquí no hay una contemporanización con la ideología de Vargas Llosa. No. No obstante, es un libro siempre de estudio y de referencia a tu obra para entender
la obra de este gran novelista peruano. Sin embargo, tiene un límite de tiempo tu libro, llega hasta determinada producción intelectual de Vargas Llosa. Después de ello han continuado obras también muy significativas de este novelista, de nuestro Nobel. ¿Piensas escribir otra obra sobre la parte no abordada? No, pero la abordo. En este libro, aquí tienes varios ensayos sobre Vargas Llosa, las últimas novelas de Vargas Llosa figuran en este libro. Ahora sí pasamos. De manera que, no, para mí, bueno, yo siempre he seguido la trayectoria de Vargas Llosa, no he analizado todas las novelas de Vargas Llosa, simplemente he escogido las que para mí me parecían más significativas y sobre todo las novelas que la gente estaba dejando un poco de lado. Sí. Porque no vale únicamente hablar de las novelas de las que hablan todos. Entonces yo intenté hablar de las novelas de las que la gente no hablaba, pero que me parecían muy significativas en la producción de Mario Vargas Llosa. Aquí hay por lo menos 3 ensayos sobre Vargas Llosa, las últimas novelas. Efectivamente. Yeah. Este libro, La danza de los duendes, es muy particular porque se ejerce la crítica literaria con principales figuras intelectuales del Perú. En primer lugar, quisiéramos que nos ilumines sobre qué metodología crítica empleas en tus obras. Bueno, yo tengo una metodología pluridisciplinaria. Yo no me ajusto ni a la, ¿cómo te puedo decir?, a la crítica estructuralista, ni a la crítica semiótica, nada. Yo me he formado personalmente para formar mi mente a una metodología que esté tratando de acercarse a la obra literaria desde todos los ángulos posibles, incluyendo la filosofía, porque tú eres filósofo, y el psicoanálisis. Entonces, en todas esas obras yo estoy utilizando mi metodología, el psicoanálisis, pero en el marco no del análisis como terapeuta, por supuesto, pero en el marco de la crítica, del estudio, por ejemplo, de la mentalidad de los personajes, de su forma de pensar, de su forma de actuar. Efectivamente, cuando uno lee justamente La danza de los duendes, los capítulos que corresponden a Mariátegui, se nota ese acercamiento multidimensional. ¿Qué podríamos sacar en conclusión del acercamiento multidimensional de tu parte sobre Mariátegui? Realmente es una de las obras más importantes. Este artículo que hay en este libro es un complemento al libro que publiqué sobre Mariátegui y la utopía realizable, donde estoy pasando revista un poco al pensamiento de Mariátegui y en especial a su relación con el marxismo. Cómo concebía Mariátegui el marxismo como método, sobre todo como método de investigación. Es una lástima que no pueda examinar el libro, los distintos capítulos del libro, porque el libro está agotado desde hace muchísimos años, pero hay los capítulos, todos son capítulos novedosos en el sentido en que aportan cosas nuevas sobre Mariátegui y sobre la manera como abordar la realidad de su propio país. No, en lo cultural, en lo económico, en lo político y también en lo social, por supuesto. ¿Cómo evalúas el marxismo de Mariátegui? Bueno, para mí el marxismo de Mariátegui es un marxismo fundamentalmente de metodología. Por ejemplo, estoy explicando en el libro, después de haber leído detenidamente absolutamente toda la obra de Mariátegui y varias veces, cuántas veces utilizaba, por ejemplo, Mariátegui dictadura del proletariado o conquista del poder por la violencia. Las pocas veces que lo utiliza no es para referirse a ese aspecto político del marxismo. En realidad, Mariátegui no estaba de acuerdo con lo de dictadura del proletariado, ni estaba de acuerdo con la conquista del poder por la violencia. ¿Cómo conceptúas a Martín Adán como insurrecto? Eso es bien difícil de explicar en el sentido de que Martín Adán es un rebelde permanente, rebelde en su propia vida y rebelde en su poesía. Bueno, tú sabes perfectamente que Martín Adán vivió en un manicomio casi toda su vida y que no quería ver a las personas salvo en ciertas ocasiones. Este fue un disidente permanente, yo diría, Martín Adán, y en su poesía también, porque hay enormemente
de contradicciones en la poesía de Martín Adán, sobre todo su reflexión, que no es una reflexión que podríamos vincular a lo razonable, más bien tenemos que relacionarlo con el subconsciente de Martín Adán. Y no solo el propio subconsciente del personaje individual, sino indirectamente el subconsciente colectivo. Porque creo, a pesar de que Freud no creía en eso, pero yo estoy de acuerdo con Jung en ese aspecto, y yo creo que en el inconsciente colectivo, que es parte, digamos, de nuestro entorno y de nuestro inconsciente individual. ¿Y tú dirías que justamente tu metodología multidisciplinaria de crítica literaria se luce en el análisis de Martín Adán? Claro, claro, por eso, inclusive porque yo te cuento que el año pasado publiqué, no está acá desgraciadamente porque es un libro enorme, publiqué un enorme libro que se llama La voz de los orígenes. Son ensayos sobre creación e identidad en América Latina. Y entonces he escogido 2 o 3 autores en función de los países de América Latina para ilustrar esa problemática de la identidad a través de novelas y poesía, novela y poesía. Y para el Perú, para ilustrar esa problemática de la identidad sexual, etc., escogí a Arguedas, por supuesto. Escogí a Arguedas, a Ricardo Palma como antecedente y a Martín Adán. A propósito de Arguedas, tú tienes en este libro 3 capítulos dedicados a su análisis de su obra, pero también tienes un libro muy conocido y muy mentado siempre en los análisis de Arguedas. Y acá abordas Arguedas y la verdad de las mentiras, una frase acuñada por Vargas Llosa. ¿Cómo asocias este punto? En realidad, estos 3 ensayos que están acá son un complemento al libro que escribí hace años, pero que no ha perdido, para mí, que no ha perdido nada de su actualidad, el libro que escribí, porque es un análisis minucioso y documentado de toda la obra narrativa de José María Arguedas. Y estos nuevos artículos simplemente son respuestas a algunas polémicas que surgieron, por ejemplo, cuando trasladaron los restos de Arguedas de Lima a Andahuaylas. Por eso aquí hay un artículo sobre la relación de Arguedas con Andahuaylas. Y además con nuevos documentos inéditos, cartas que me entregaron amigos de Andahuaylas, es decir, personas a las que Arguedas le había escrito, al alcalde de Andahuaylas, y yo, como conocí a la hija del alcalde, ella me llevó a su papá y su papá me entregó esas cartas, que me sirven para fundamental, para documentar el análisis que estoy haciendo de la relación ambigua pero fuerte de Arguedas con Andahuaylas. Y luego, la verdad, las mentiras también, porque en parte me refiero a la polémica que tuvo Arguedas en esa famosa mesa redonda sobre todo la sangre que se dio y que le dolió tanto a Arguedas, ¿no? Y que luego dijo, y llamado a algunos doctores al final cuando pasó, ¿no? Y a la polémica que tuvo en el encuentro de Arequipa con Sebastián Salazar Bondí. En esa polémica con Salazar Bondí, ahí pues los dos estaban hablando de lo mismo, pero con términos distintos. Entonces no podían. Arguedas hablaba de verdad en el sentido, digamos, concreto del término, y de mentira en el sentido concreto del término, y Salazar Bondí hablaba de mentira en el sentido de creación literaria. En el fondo no había ninguna diferencia, por hoy día era una falsa polémica y absurda, porque los dos decían lo mismo, pero en términos distintos. Y esto ahí, ese ensayo versa sobre eso, y fundamentalmente está explicando pues que Arguedas, cuando decía esto, no mentía, creía lo que decía. Pero entre creer, era una realidad que él se había creado en su propia cabeza. Respetando las diferencias, tu producción intelectual nos hace recordar al filósofo y semiólogo francés Roland Barthes. Lo que hizo él con varias figuras francesas, lo has hecho tú con varias figuras peruanas. Y al respecto, hay un ensayo en este libro muy interesante sobre Blanca Varela.
en el que la consideras fundadora de una utopía poética que trasciende el género. Es decir, ¿es una mujer de poesía universal? Sí, yo digo que en su caso, lo que te estaba explicando al comienzo, ¿no? En su caso, la poesía ya se acerca casi a algo no solo intemporal, sino a algo casi, ¿cómo te puedo decir?, virtual. No lo es, pero es así. Por eso trasciende el género y efectivamente la poesía de Blanca Barrera, bueno, tú la puedes remitir al yo masculino como la puedes remitir al yo femenino, pero es poesía en el sentido de que está expresando realmente algunos sentimientos profundos del ser humano. Otro libro que también suscitó mucho la atención fue el que se titula Fabuloso Perú. En este libro es una revisión literaria de aspectos aparentemente cotidianos. ¿Cómo lo describes? Ese libro es el resultado de 40 años de trabajo sobre el Perú. Un libro que ya escribí en mi cabeza desde hace mucho tiempo, que en realidad son las experiencias que yo he vivido en Perú desde mi primer viaje, que fue el 78, hasta hoy, hasta que se publique ese libro el año pasado. ¿Por qué lo publiqué primero en francés y luego se ha traducido al español? Es el único libro que he publicado acá, que publiqué primero en francés, porque todos los otros los escribo directamente en castellano. Pero eso, como lo había escrito en francés, bueno, preferí que otra persona hiciera la traducción, pero yo la revisé totalmente, ¿no? Hay varios capítulos que no me perdonarían los lectores que no te preguntara. Por ejemplo, aquel dedicado a los hechiceros y chamanes del norte. ¿Has ¿Sí? tenido contacto directo con ellos? Sí, por supuesto. ¿Y han sido certeros? Sí. Todo lo que hay en este libro, la base es real. No hay mentira en el sentido de la realidad de los hechos. Los chamanes del norte los estuve, probé, participé en su danza, en su fiesta, etc. Pero lo que cambia es simplemente la manera de contarlo. Que, bueno, hay que hacerla accesible a los lectores y que el lector no se aburra cuando lee este libro, ¿no? También el capítulo que lleva como título Los mates eróticos. Sí, en Huancayo. O sea, son dos. En el mercado de Huancayo, bueno, di con una serie de mates eróticos, y entonces eso me dio para entablar la conversación con la vendedora, así, a través de los mates eróticos, lo que vendía así como con ciertas reticencias cuando te veía, ¿no? Pero se reía. En un país tan gastronómico como el nuestro, también dedicas uno que se llama Los placeres de la comida y los fuegos del amor. ¿Sí? ¿Qué relación guardan? Ah, igual. Y tú sabes, como filósofo, que el placer de la boca corresponde tanto a la comida como al amor. Y terminas con El arcipreste sale de meditación. Sí. Simplemente porque aquí hay un capítulo que se titula Bautizado arcipreste. Entonces, cuento la anécdota. Quien me bautizó arcipreste fue Gregorio Martínez, el 82. Y cuento la anécdota. Desde aquella época, entre Gregorio Martínez y yo, siempre nos hemos llamado, él me llamaba arcipreste de Cuyú, y yo lo llamaba Solitario de Sayano u otros seudónimos, ¿no? Así, pero ese capítulo es muy interesante, porque la gente dice, ¿quién es? Arcipreste de Cuyú. Pero si lees a Gregorio Martínez en todas sus libros, vas a haber mencionado el arcipreste mayor de Cuyú, Roland Forgues. ¿Tú vives en Coyú? No, en Cuyú sí, que es un barrio en realidad. Es un barrio de un pueblo que se llama Bourg de Bigorre, en los Pirineos, en los Altos Pirineos en Francia. Es hay una buena distancia de París. Ah, claro, 800 kilómetros. Ajá. Ahora vamos al plato de fondo, ¿Sí? que es la novela Aventureros de la Quimera. ¿Cuál es la trama que originó esta novela? La trama, la idea central, te lo digo como filósofo justamente, es que fue una pregunta mía. Me pregunté, como siempre la gente se pregunta,
qué es exactamente lo que está moviendo a una persona a actuar. Y qué es la que la lleva a hacer tal o cual cosa. Y entonces me di cuenta que la idea central era la idea de utopía. Utopía en el buen sentido del término, pero también en mal sentido, porque el sueño, al final de esta novela, se transforma en pesadilla, con el surgimiento del Sendero Luminoso, del terrorismo y del contraterrorismo del Estado, por supuesto. Entonces, la idea era partir de la historia del Perú, mi conocimiento de la historia del Perú, pero desde el inicio, es decir, Pizarro y los aventureros, sus primeros aventureros, luego fijar en 4 grandes cuadros, donde se concentran los hechos. Muchas veces estoy dando la imagen de un litro de leche normal y un litro de leche concentrada. Entonces, aquí se trata de un litro de leche concentrada. Es decir, que a veces hay exabruptos y todo eso que te marcan las ideas. Entonces, quise dar una imagen global de las resistencias en la historia peruana. Son resistencias de múltiples... Las resistencias, empleo el plural, digamos, adrede, ¿no? Uh-huh. Entonces, empiezo con los conquistadores, las resistencias de los Tupac Amaru, etc. Pero en los Tupac Amaru en realidad está concentrada toda la resistencia de la época, que no solo incluye a Tupac Amaru, sino también a todos los otros, digamos, que se levantaron contra la corona española durante todo el tiempo. El segundo gran periodo de resistencia fue, por supuesto, la independencia. La independencia con San Martín, y Bolívar también aparece, tiene que aparecer, obviamente. El otro gran momento, que es para mí en la historia peruana, es el momento de las guerrillas del 60-65. Esto, donde se concentran también toda una serie de elementos. Y por fin, el último momento es el momento de los años 90, del surgimiento de Sendero, del terrorismo, del contraterrorismo. Entonces, en estos 4 grandes momentos de la historia, estoy concentrando toda la historia peruana. Su amor por el Perú, ¿por qué no se tradujo en un matrimonio con una peruana? Porque estaba casado en Francia, pues. Pero tantas veces me he casado idealmente, pues, con peruana que no... es igual, es como si estuviera casado con peruana. Claro. También muchos se preguntan de sus lectores si esta producción prolífica que muestra sobre los temas peruanos ha concitado la atención sobre temas franceses. Sí, por supuesto, pero siempre hay conexiones. Estoy obligado a hacer conexiones con lo que estoy viviendo yo también en Francia. Y eso es lo que me da un poco el distanciamiento con respecto a la realidad que estoy analizando acá en el Perú. Hay un libro que no se menciona acá, que es Libro de los Manantiales. En la contratapa escribió Carlos Garayar, que eran especie de memorias heterodoxas. Y en ese libro estoy contando mis primeros pasos como peruanista, toda esa serie. Entonces ahí sí se aparece todo ese aspecto un poco, inclusive una parte de lo que cuento del fabuloso Perú aparece en un capítulo. Pero en este libro hay un capítulo reservado a la visión y revisión de la historia del Perú, pero por eso solo puedes hacer eso en comparación con lo que pasa en el mundo. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, y luego la creación igual. Tú, para evaluar lo que se hace en el Perú, tienes que por lo menos conocer algunas cosas, no digo todas, por supuesto que no, pero algunas cosas del resto del mundo. Claro. ¿En algún momento de su pluma saldrá un libro sobre metodología crítica literaria? No va a surgir, simplemente porque considero que cada persona tiene que forjarse su propia metodología. Claro. Tiene que conocer toda la metodología y luego tiene que hacer la síntesis en su cabeza para él ir así. No, yo no voy a tomar a Barthes y decir vamos a seguir los esquemas de Barthes para hacer, no, o Derrida o cualquier otra persona. No, eso no me interesa.
Pero en cambio, en mi mente, estoy usando todos los conceptos efectivamente que he sacado de toda de esa gente que me ha aprendido mucho, por supuesto. ¿No será indiscreción preguntarle cuáles serán sus siguientes proyectos? Pero, sí, sí, tengo un libro que está en publicación que sobre Gregorio Martínez, sobre el último libro de Gregorio Martínez, el libro póstumo, que es Gregorio Martínez, Pájaro Pinto, el testamento literario de Gregorio Martínez y los caminos de la libertad. Qué bonito. Los caminos de la libertad en relación con Sartre, porque hay varios capítulos donde él se refiere a Sartre en su libro, pero yo también luego en el análisis, así estoy haciendo las comparaciones. Por eso el aspecto filosófico aparece en todos mis trabajos, hay un aspecto filosófico de alguna manera, porque bueno, yo fui desde el comienzo un apasionado por la filosofía. Luego lo seguí en ese sentido, pero me he formado solo para eso, como en el psicoanálisis, igualito, que forma parte de todo eso. Entre Camus y Sartre, ¿cuál prefiere? Son distintos. Es difícil decir cuál prefiero. Yo le tengo muchas simpatías a Camus, pero Sartre me ha ayudado más en mis trabajos, mucho más. Cierto. Y sería imperdonable que no preguntarle como interrogante final, ¿qué piensa de esa situación política del Perú como pensador peruanista? Bueno, yo creo que es un escenario teatral, es una comedia teatral, una comedia burlesca, lo que se está dando desde 2 o 3 años acá en el Perú. Una comedia burlesca. Ahora, si quieres saber lo que estoy opinando del Perú y de los presidentes en especial, en este libro tienes 3 capítulos. Fabuloso Perú. Fabuloso Perú. Uno es el dandy. El dandy es Alan García. Bueno, que ya no existe, ¿no? Pero ahí él se negó a darme la entrevista que yo le solicitaba para mi libro sobre Perú, entre el desafío de la violencia, el sueño, lo posible. Un libro fundamental porque es un libro en base a entrevistas que hice al representante en los años 90, ¿no? Que hice los representantes de los partidos políticos, un representante, sociólogos, historiadores, economistas, periodistas de investigación. Son como 30 o algo así entrevistas, pero no son entrevistas periodísticas, son entrevistas de fondo, y ahí solicité la entrevista a Alberto Fujimori, que acababa de ser elegido presidente de la República. Él me la dio inmediatamente, me recibió solo en su palacio a las 12 de la noche, en el Palacio Presidencial. Le hice la entrevista que salió en ese libro, y aquí aparece en este libro como el prófugo. Bueno, y el otro, al presidente Belaúnde, con quien tampoco tenía ni la menor Contacto personal. Ni tampoco ideológico, ni nada de eso. Y a él lo llamo el caballero. Me recibió efectivamente como un caballero. Tuvimos una entrevista realmente muy, muy dura. Pero de lo que saqué de esa entrevista es que a Fernando Belaúnde Terry le puedes hacer 10 veces la misma pregunta. Si no la quiere contestar, no te la contesta. Y yo, bueno, tratando de ir por otro camino para hacerle decir. Entonces, me recuerdo, era una pregunta sobre el surgimiento de la violencia, precisamente. Digo, bueno, el surgimiento de la violencia ha surgido bajo su mandato. Entonces, pero él responsabilidad no había responsabilidad. No. Roland Forgues, ha sido un honor que nos otorgue la entrevista. Como pensador peruanista, nos enorgullece su producción intelectual tan prolífica y esperamos tenerlo nuevamente en el estudio en las siguientes publicaciones. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti y gracias a Libros Peruanos por esa entrevista.